Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Bienvenidos a su canal Randy Adventures. El día de hoy vamos a ir desde Utah hasta Wyoming al Parque Nacional de Grand Teton. El día de hoy visitaremos dos lagos de los cuales puedes observar esta majestuosa cordillera que son los Tetons. El primero de esos lagos será Jackson Lake y lo veremos a través del Hermitage Point Trail, que es el punto del ermitaño. Es un trail que te lleva 10 millas redondas, 5 de ida y 5 de venida, y es bastante boscoso, lo cual a mí me encanta. El camino por lo regular está marcado, así que es bastante sencillo al principio, pero como recomendación pongan mucha atención a los señalamientos y si pueden llevar un mapa de hike les ayudará bastante porque llega una parte en la que sí es un poco confusa, pero ya lo verán a continuación. Nada de que espantarse, admiren la belleza, relajen sus sentidos y disfruten el paisaje. El sendero es bastante relajado y como pueden observar pueden encontrar uno que otro animal salvaje, en este caso vimos un venadito. Y algo que me encanta es que las nubes se pueden reflejar perfectamente en la tranquilidad del agua. Como pudieron ver acabamos de pasar Heron Pond y aún nos faltan 2.2 millas para llegar al punto del ermitaño. Como dato curioso, una vez que estás en el bosque no llegas a sentir tanto el aire, pero si volteas a ver hacia arriba puedes ver cómo se están moviendo los pinos y es una sensación maravillosamente escalofriante. Y bien amigos, aquí lo tienen, la vista que todo el mundo estaba esperando. ¡Miren el Gran Tetón! Pueden ver cómo el contraste del lago con las montañas de fondo hacen un paisaje único y de verdad vale mucho la pena. No les voy a mentir, el sendero es bastante largo y es algo cansado, especialmente si no están acostumbrados, pero véanse esta chulada. Cuando realices este tipo de actividades, en cuanto veas un lugar bonito, para, respira y admíralo. Vale mucho la pena. Te recomiendo mucho oler las flores en el camino. Te va a encantar. Por cierto, me encontré esta piedra que se supone debía de esconder en otro lugar, según las instrucciones. Luego les cuento más al respecto. El segundo lago que vamos a visitar es el Jenny Lake y vamos a ir específicamente al Inspiration Point. Para llegar aquí tienes dos maneras de hacerlo: cruzar el lago en bote o caminar alrededor. En nuestro caso lo hicimos en bote. Una vez que te bajes del bote, a menos de 500 metros vas a encontrar esta impresionante cascada. Es muy bonita y el sonido es majestuoso. Si sigues caminando otros 10 o 15 minutos, vas a encontrar un segundo par de cascadas. Esta está aún más grande que la primera y aún más ruidosa. Una recomendación que aún no he dado, pero es muy útil si es que te gusta hacer esto del senderismo, es conseguirte esos bastones que ves de hiking. Son bastante útiles, o incluso cualquier vara, te ayuda muy bien para poder tener mejor equilibrio.
admirar de esta belleza o incluso tomarte fotos. El recorrido es aproximadamente 1,5 km desde donde te deja el barco, así que no es un hiking muy difícil, pero algo que sí me gustaría recalcar es que la vista al llegar es preciosa y la vista durante el recorrido no se queda atrás, así que definitivamente disfrutas el viaje completo. Y como ya es costumbre en este canal, de regreso en el trail nos topamos una linda ardillita, y vean, es bastante amigable con los humanos. Por último, los dejo con este bello atardecer en el Grand Tetons. Pero antes de que me vaya, déjame recordarte que le des like si te gustó el video, comenta, suscríbete y compártelo. Se te agradece de todo corazón, sigue disfrutando la aventura de tu vida, cuídate mucho, usa la mascarilla y nos vemos en la siguiente aventura.